Usted no debe ser un creyente dubitativo, sino un creyente firme y seguro. Lo que tenemos aquí es una carta de Simón Pedro enviada a los hermanos en la fe. De paso, debo decir que me gusta el nombre de Simón Pedro. Simón fue su nombre antes de ser salvo, y Pedro fue su nombre después de ser salvo. El nombre Simón significa inestable. Pero más tarde Jesús le dijo, tú eres Petros, o sea, una roca, porque Petros significa roca. Así que lo inestable se volvió como una roca. Y yo quiero que aprenda usted a ser como una roca. Aprenda del hombre que por naturaleza no era una roca. Y cuando se habla de un hombre inestable, hay que referirse a Simón Pedro, quien tenía un problema anatómico. Cada vez que abría la boca, metía la pata. Pedro era descuidado, impetuoso, profano, de temperamento volátil. Pero ahora él ha madurado, ha crecido. Ya no es Simón, ahora es Pedro. Y él habla acerca de nuestra fe común. Mire lo que dice en el verso 1 al referirse a que los hermanos alcanzaron una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y lo que está diciendo sencillamente es, ustedes tienen la misma fe que yo tengo, y esa fe es realmente preciosa. En 1 de Pedro 1, versos 18 y 19, el apóstol dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Y cuando ponemos nuestra fe en esa preciosa sangre, entonces poseemos una fe preciosa. Ahora, con esto en mente, quiero mencionar 3 cosas acerca de esta preciosa fe que le dará absoluta confianza y seguridad y que le permitirá decir, sé que sé y estoy seguro de estar seguro. Primero, es una fe que conoce o sabe. Miremos el verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mire esa palabra, conocimiento. En formas relacionadas aparece varias veces en este capítulo y unas 16 veces en esta epístola. Ahora, si usted quiere tener seguridad, debe tener una fe que conoce, que sabe. La seguridad no llega simplemente por lo que sentimos, sino por lo que sabemos, por lo que conocemos. Pero en este versículo 2, esta palabra conocimiento en el griego es epiganosis, significa superconocimiento. Epi es la raíz de la palabra épico, que significa grande, monumental, y ganoso significa conocimiento. Entonces aquí no habla de un saber o conocer común y corriente, como cuando decimos, sé que esto es un piano, o una alfombra, o un florero, etc. O cuando decimos, conozco de vista a tal persona. Está hablando de un conocimiento que significa relación personal. Por ejemplo, usted puede saber que fulano de tal es presidente de su país, pero ¿le conoce usted personalmente? Pedro no está hablando aquí de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento experimental, o en otras palabras, superconocimiento, epiganosis. Y su fe está enraizada en esa clase de conocimiento. ¿Conoce usted de esa manera al Señor Jesucristo? Permítame decirle sin ninguna vanidad ni orgullo, pero con absoluta gratitud, que yo conozco así al Señor Jesucristo. Y esa es la gran ambición y deseo de mi corazón, tal como lo fue en el corazón del apóstol Pablo, quien dijo, a fin de conocerle. Él no tuvo el deseo de saber algo más sobre Jesús, sino que su anhelo fue el conocerle íntimamente. Daniel 11:32 es uno de mis versículos favoritos, y dice así, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Aquí el énfasis es en el hecho de la gente que conoce a Dios, no de la gente que sabe de Dios. Nuestro Dios es un gran Dios, y si Él está en usted,
y usted le sirve, entonces tenga grandes planes, porque más el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Me bendice mucho lo que el Señor Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todos estos versículos hablan de conocer a Jesús. Ahora, ¿qué trae este superconocimiento de Jesús? Primero, perdón es otorgado por conocer a Jesús. ¿Qué dice el verso 2? Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Comencemos con la gracia. En primer lugar, la gracia es la que nos salva, porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos guía al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el perdón viene por medio del conocimiento de Jesús. La única manera en que sus pecados serán perdonados es si Cristo es su Salvador. Pero no solo gracia, sino también paz. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es siempre la forma. Primero gracia y luego paz. En eso la Biblia es muy exacta. En ninguna parte de la Biblia usted encontrará ese orden invertido, o sea, paz y gracia. Siempre es gracia y paz. Porque usted no puede conocer la paz de Dios hasta que haya experimentado la gracia de Dios. Usted no puede tener paz con Dios hasta que sus pecados hayan sido perdonados. Hay la paz con Dios y hay la paz de Dios cuando hayamos experimentado la gracia de Dios. Gracia y paz. Somos perdonados y tenemos paz y poder por el conocimiento de Jesús. Veamos el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. Aquel hace referencia a Jesús. O sea, esta es la fe que está anclada en el conocimiento. Es la fe que sabe. Si yo preguntara a este momento, ¿cuántos de ustedes necesitan más paz, más amor, más fortaleza, más paciencia, más valor, más sabiduría? Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, yo. Pero note lo que dice el verso 3. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Escúcheme. Todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana ya lo tenemos en Jesús. Porque todas las cosas están en Él y Él está en nosotros. ¿Tiene esto sentido para usted? Todo lo que usted necesita está en Cristo y Cristo está en usted. Así que, ¿qué más necesita? Y si usted pregunta, pastor, ¿y si no lo tengo? ¿Por qué no lo tengo? Sencillamente porque usted no ha tomado posesión de sus posesiones. No se ha apropiado de lo que ya le ha sido dado. El diablo no quiere que usted sepa lo que tiene en Cristo Jesús. El diablo no quiere que usted sepa de la victoria que usted puede tener en Jesucristo. Verso 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora las promesas están ahí, pero muchos de nosotros no las conocemos, y si usted no conoce esas preciosas promesas, de nada le sirven, porque no puede reclamarlas, y si no puede reclamarlas, no cumplirán el objetivo para el cual Dios las otorga. ¿Por qué muchas personas, aún miembros de las iglesias, viven en corrupción y esclavizadas a sus concupiscencias? Porque no conocen las promesas de Dios. La fe que le da seguridad es la fe que conoce. El perdón viene por medio del conocimiento, la paz viene por medio del conocimiento, el poder viene por medio del conocimiento y las promesas son reclamadas cuando las conocemos. O sea,
debemos conocer estas cosas. Debemos tener superconocimiento, epiganosis, para saber todas estas cosas. En el verso 4, subraya la frase, ser participantes de la naturaleza divina. Tiene una naturaleza divina en usted. Y esa naturaleza la recibe cuando nace de nuevo. Ser participante de la naturaleza divina significa que usted tiene comunión, compañerismo con Dios, y por eso la parte más importante de su naturaleza saldrá a la superficie, y es esa naturaleza la que determina su conducta. Es esa naturaleza la que le muestra cómo vivir. Su comportamiento está determinado por su naturaleza. Permítame ilustrar esto. La naturaleza de un águila es el volar. La naturaleza de un pez es el nadar. La naturaleza de un cristiano es vivir victoriosamente. Su apetito está determinado por su naturaleza. Un cerdo comerá lo que otros no comerían, porque esa es la naturaleza del cerdo. Un perro comerá cosas que otros no comerían. En relación con esto, mire lo que dice 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, los cristianos no son ni puercos ni perros. Pero déjeme decirle que comportamiento y apetito están determinados por su naturaleza. El medio ambiente es determinado por su naturaleza. Incluso buscará el congregarse de acuerdo a su naturaleza. Las ardillas trepan a los árboles, los topos cavan túneles en la tierra, los peces nadan en el agua y las aves vuelan, porque esa es su naturaleza. Ahora escúcheme. Es la naturaleza del Hijo de Dios el caminar en santidad. Las asociaciones son determinadas por la naturaleza. Los peces nadan en cardúmenes. Los pájaros vuelan en bandadas. Muchos animales forman manadas. Y los cristianos se congregan en iglesias. Si usted no tiene ningún deseo de estar en la casa de Dios, es probablemente porque no tiene la naturaleza divina que se requiere para eso. Los cristianos deben querer estar juntos, como si no podrían demostrar que se aman. ¿Lo ve? Su comportamiento, su apetito, su medio ambiente, su asociación es controlado por su naturaleza, y las promesas de Dios nos ayudan a ser participantes de la naturaleza divina. Y cuando nos apoderamos de esas promesas, la naturaleza del Señor Jesucristo que está en nosotros comienza a salir a la superficie, y nuestras vidas cambian de acuerdo a nuestra naturaleza. Así que, en primer lugar, si usted quiere estar seguro de estar seguro, debe tener una fe que conoce, que sabe. En segundo lugar, usted no solo debe tener una fe que conoce, sino que debe tener una fe que crece. 2 de Pedro 2, versos del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Una vez que usted tiene esta preciosa fe, recibiendo al Señor Jesucristo como Salvador y Señor en forma personal, una vez que usted es participante de la naturaleza divina, ¿es eso todo? No, mi querido amigo. La fe que conoce debe ser una fe que crece, y ese crecimiento es su responsabilidad. La Biblia dice que usted debe poner toda diligencia en ese crecimiento. Y la razón por qué muchos creyentes no crecen es porque no son diligentes. Tienen la equivocada idea de que lo único que tienen que hacer es salvarse, y eso es todo. Sin embargo, la Biblia dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén. Simón Pedro sabía lo que significaba crecer. Usted debe tener una fe que conoce, una fe que crece, y debe ser diligente en cuanto a ese crecimiento. ¿Es usted un cristiano que crece? Debo confesar que yo mismo me hice esa pregunta al preparar este mensaje. Los miembros de una iglesia cristiana deben tener pastores que estén en constante crecimiento espiritual. Las esposas cristianas se merecen esposos que tengan una fe que conoce y que crece, y viceversa. Y nuestro Dios se merece siervos que constantemente estén creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregúntese, ¿soy un cristiano que crece? Un cristiano no es un palo clavado en la tierra, debe ser una planta, debe ser un árbol que está creciendo, porque cuando no se crece, comienza el deterioro, la podredumbre. Se dice con toda razón que cuando el hombre deja de ser mejor, deja de ser bueno. Lo cual significa que si usted no está creciendo, está fracasando, y si está fracasando, está pecando. Si no está creciendo, está en desobediencia, porque la palabra de Dios dice que hay que crecer. Por favor, busque 2 de Pedro 2:5. Note la frase, poniendo toda diligencia. Eso significa no permitiendo que nadie ni nada le aparte de la meta. Y sigue una interesante secuencia de virtudes que no son como para dar extra energía a su fe, sino que más bien son el resultado de su fe. ¿Cuáles son estas cualidades que el apóstol dice que hay que añadir a la fe? En primer lugar, virtud. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra que quiere decir fortaleza, excelencia moral. Y esto debemos cada día ser más y más fuertes. En el idioma griego literalmente significa algo que cumple con el propósito para lo cual fue hecho. Una casa o edificio con fundamento sólido y seguro se puede decir que tiene virtud. Aún la tierra que produce una buena cosecha se puede decir que tuvo virtud. Ahora haga la conexión. ¿Es usted una persona virtuosa? En segundo lugar, dice que hay que añadir a la virtud conocimiento. Pero el apóstol usa aquí una palabra diferente para conocimiento. No es epiganosis, o sea, superconocimiento, sino una palabra que es más común y que conlleva la idea de conocimiento práctico. No está hablando de conocer al Señor, ¿no?, sino sencillamente de conocer. Está hablando de estudiar. Y no faltará quien pregunte, ¿estudiar qué y para qué? Busque, por favor, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En tercer lugar, verso 6. Añada al conocimiento, dominio propio. Aquí está hablando de autocontrol. Si usted no tiene autocontrol, es porque está fracasando en su crecimiento. Usted puede ser salvo, pero si no puede controlar su temperamento, si es una persona que no puede controlar sus deseos sexuales, si no tiene dominio sobre sus apetitos o hábitos negativos, usted no será un cristiano que crezca. A su conocimiento debe añadir dominio propio, o sea, autocontrol. Veamos Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, anote Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El diablo va a venir y pisotear todo lo que usted tiene, si es que usted no puede controlar su propio espíritu, o sea, como la Biblia lo llama, dominio propio. En cuarto lugar, al dominio propio hay que agregar paciencia. Ahora, la palabra paciencia no significa simplemente la capacidad de soportar trivialidades, aunque puede incluir eso. Y cuando yo leí esta lista me dije,
Adrián, necesitas trabajar en eso. ¿Es usted paciente? Embotellamientos en el tráfico, llaves perdidas, largas hileras en los bancos, vuelos cancelados, interrupciones en la oficina, etcétera, etcétera. ¿Es usted una persona paciente? A lo mejor la pregunta tenga que hacérsela a su esposa o esposo o a sus hijos. ¿Qué opinarían ellos acerca de su paciencia? Permítame decirle una triste verdad. La mayoría de nosotros, aún cristianos, no somos pacientes. Lo que queremos, lo queremos ahora, este momento. Nuestros antepasados, cuando perdían un viaje en la diligencia, decían, bueno, tendremos que esperar la diligencia del próximo mes. Nosotros nos disgustamos si no entramos en un ascensor para ir del primero al segundo piso, a pesar de que podríamos utilizar las gradas. La rara virtud de la paciencia. Hace algún tiempo atrás tuve que hacer un viaje desde Memphis a Orlando, en la Florida. De pronto en el aeropuerto anuncian que mi vuelo está demorado media hora. Yo me dije, Adrián, esta es una buena oportunidad para practicar paciencia. Más esperar y esperar. Otra vez, el anuncio de que el vuelo estaba demorado una hora. Yo empecé a sentirme nervioso y disgustado. Debí estar en Orlando a determinada hora. Adrián, ten paciencia. Una hora después, otra vez el anuncio. Esta vez para informarnos que el vuelo había sido cancelado. Oiga, yo sentí que mi vieja naturaleza me inundaba y muy disgustado me dirigí al mostrador en donde estaba la empleada de la aerolínea para reclamarle por esa situación, cuando claramente escuché en mi mente la voz del Espíritu Santo que me dijo, Adrián, sé gentil con esa dama. La cancelación de tu vuelo no es culpa de ella. Ella trabaja aquí en el aeropuerto y no tiene ninguna influencia o control sobre la situación. Para cuando llegué frente a ella, estaba calmado y con una sincera sonrisa le pedí información sobre el próximo vuelo a Orlando y si tendríamos preferencia de embarque quienes habíamos perdido ese vuelo. Me dijo que sí y me despedí diciéndole, gracias señorita, que Dios la bendiga. Todo está en manos de Dios y bajo su control. Y tomé mi maletín y me fui a la sala de espera. 3 o 4 horas más tarde pude abordar el avión que me llevó a Orlando, en la Florida. Tomé un taxi para ir al hotel en donde debí hospedarme y comencé a conversar con el chofer. Le dije que era un pastor evangélico y le pregunté si él conocía al Señor Jesucristo. Y comencé a explicarle las buenas nuevas de salvación a ese pelirrojo chofer del taxi. Cuando llegamos frente al hotel, inclinamos las cabezas, hice una oración y ese hombre recibió a Cristo como su Salvador. Luego me dijo, pastor, Dios le trajo a mi taxi. Hace algunas semanas atrás estuve en un accidente. Mi hermano murió en ese accidente y yo mismo estuve muy cerca de morir, ya que no podía sentir mi pulso. Pero Dios me libró para que ahora usted me hable de Cristo y para que yo le acepte como mi Salvador. En pocas semanas, Dios me ha librado de la muerte física y de la muerte espiritual. Y dándome un fuerte apretón de manos, y fue un fuerte apretón de manos, se fue. ¡Qué cosa más extraordinaria! Y yo no pude dejar de pensar en mi disgusto por haber perdido mi primer vuelo. Cuando hay un Dios en el cielo que conoce exactamente todo lo que va a suceder. Paciencia. Es algo que sigo aprendiendo. Pero no solo paciencia frente a las cosas que nos irritan, que nos molestan, sino como Pedro les escribió a esos hermanos cuando estamos enfrentando verdadera persecución.
Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dijo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si los problemas que está experimentando provienen de Dios, ¿qué debe hacer? Alabe a Dios. Porque no solo cosas buenas vienen de Dios, así que alabe a Dios. Y si usted me pregunta, pastor, ¿qué si los problemas que tengo vienen del diablo? Pues alabe con mayor razón a Dios. Permítame enseñarle algo. Si los problemas provienen de Dios, por supuesto que usted debe alabarle. Pero si provienen del diablo, alabe de todas maneras a Dios, porque cuando el diablo vea que lo que él le está haciendo es motivo para que usted alabe a Dios, él dejará de molestarle, porque el diablo no quiere que usted alabe a Dios. Tan simple como eso. Lo que el diablo le haga, úselo en contra de él. Le puedo asegurar que el diablo detesta que los problemas que él le causa sean para usted motivo de alabanza a Dios. En quinto lugar, a la paciencia hay que añadir piedad. El significado de esta palabra piedad es más solemne y sencillo de lo que nosotros, por lo general, le asignamos. Piedad quiere decir ser semejante a, brillar con luz que proviene de otra fuente. Piedad significa reverencia y fervor al glorificar a Dios. Sexto, ¿qué se debe añadir a la piedad? El verso 7 lo dice: afecto fraternal. Esto sencillamente significa amar a los hermanos. Y Pedro tuvo que aprender esto. Cuando se habla de una persona cabeza dura, tenemos que hablar de Pedro. Pero la gran evidencia de que usted ha nacido de nuevo es que está lleno de amor, afecto y gentileza. Hay personas en su propia familia que necesitan su afecto fraternal. Hay hogares destrozados, corazones quebrantados, parejas que se divorcian, bebés asesinados por medio del aborto. Hay miles de personas solitarias, muchos que enfrentan desastres financieros y cientos que no tienen ningún trabajo. Todas esas personas necesitan afecto fraternal. Y como corolario de estas virtudes, hay que añadir al afecto fraternal amor. Pero el apóstol no está hablando de eros, que es el deseo sexual y erótico, sino de ágape. ¿Qué es el amor ágape? Verá, el afecto fraternal es para nuestros hermanos en Cristo, pero el amor ágape es para todos. Escúcheme, no debe haber ni una sola persona a la que usted no ame. Y de inmediato usted me dirá, pero pastor, hay tanta gente que no merece. Ese mi amor. Bueno, solo recuerde que usted tampoco merecía nada y sin embargo Dios le amó. Y si Dios nos ama a nosotros, nosotros debemos amar a nuestro prójimo. A lo mejor le sorprenda y hasta le moleste lo que voy a decir. Usted puede amar a los pecadores más depravados, asesinos, violadores, pornógrafos, etc.
Pero porque les ama, no quiere decir que está de acuerdo con lo que son o lo que hacen. Después de todo, ¿qué es el amor? Como dice un antiguo refrán, haz bien sin mirar a quién. Eso es amor. El verdadero amor dice, puede no gustarme lo que haces, puedes no gustarme personalmente, pero no te daré lo que mereces, sino que te daré lo que necesitas. Eso es verdadero amor. Y así es el amor de Dios hacia nosotros. No nos da lo que merecemos, sino que nos bendice con lo que necesitamos. Pero no solo debe tener una fe que conoce y una fe que crece, sino también una fe que se ve. Una fe que se ve. Leamos el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ponga mucha atención a lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Permítame decir 3 cosas acerca de la fe que se ve. Primero, cuando usted comienza a crecer, deja de ser estéril, o sea, sin fruto. Volvamos al verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Hay algún fruto en su vida? Quiero decir, llega la gente a amar a Jesús, motivada por la vida que usted vive. ¿Quieren otras personas tener a Cristo en sus vidas porque han visto lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Avanza la causa de Cristo debido a usted? En Juan 15:16, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Es usted una persona fructífera? Si usted practica estas 7 virtudes, no podrá evitar el llevar o dar fruto. Ahora en el verso 9 leemos, pero el que no tiene estas cosas, y aquí se refiere a esas 7 virtudes, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué significa eso? Pues que está ciego y no puede ver la gloria que pertenece a los hijos de Dios. Está ciego y hasta ha olvidado lo que pasó cuando Cristo le salvó y le sacó del pozo de sus pecados y le dio un nuevo corazón y una nueva vida. ¿Se acuerda usted cuando se salvó? Yo sí recuerdo muy bien ese determinante momento en mi vida. Pero uno puede volverse tan involucrado en las cosas y las preocupaciones de este mundo que se olvida de las glorias del cielo hacia el cual se dirige y hasta se olvida del pozo infernal del cual fue rescatado. Y uno se vuelve ciego. Dios tenga misericordia de usted, si es que es estéril y ciego. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y si usted dice, sé que soy salvo, sé que soy salvo, sé que soy salvo, eso no significa que usted asegura su vocación y elección desde el mismo punto de vista de Dios. Porque eso ya está determinado en la eternidad, independientemente de su punto de vista. Usted lo que tiene que decir es, sé que soy salvo. Ya no soy estéril. Ya no soy ciego ni estoy confundido.
Yo estoy seguro de mi salvación. Amigo, ¿tiene usted eso? Su fe es una fe preciosa y es una fe que conoce, que sabe, que crece. Y usted debe ser muy diligente en su proceso de crecimiento, y cuando así lo haga, su fe será visible y usted será fructífero. Se terminará su ceguera espiritual y realmente verá. Y si usted no experimenta esa dulce seguridad, debe ser por una de las dos siguientes razones. Usted nunca en verdad ha sido salvo, o usted no quiere crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero recuerde que el crecimiento es su responsabilidad. De lo contrario, Dios no nos diría que debemos poner toda diligencia en este asunto. ¿Cuál asunto? Pues el crecimiento espiritual. En lo que se refiere a su salvación, ¿está seguro de estar seguro? Si usted honestamente reconoce que no tiene la seguridad de ser salvo, aunque sea religioso, este es el momento de tener esa seguridad. Este es el instante en que usted puede acercarse a Dios y con sus propias palabras orar la siguiente oración. Querido Dios, perdóname por creer que mis buenas obras religiosas eran más que suficientes para salvarme e ir al cielo. Perdóname por haber sido por tanto tiempo como tierra árida, sin ningún fruto digno de ti. Perdona mi ceguera espiritual y mi total desconocimiento de tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, este momento, con la fe que ahora tengo en mi corazón, no sé si mucha o poca, te invito a que seas mi Salvador y mi Señor, y vengas no solo a morar